Bueno, muy bien. Vamos a ver un tema nuevo que es arrays. Aunque en realidad ustedes ya saben indirectamente, porque al haber estado trabajando con cadenas tanto, todo lo que vamos a ver van a decir, pero esto es como hacíamos con la cadena, todo les va a sonar conocido, ¿sí? Bien, ¿qué es un array? Un array es un conjunto de variables, vamos a decir, damos una definición simple, ¿no? Un conjunto de variables que son todas el mismo tipo de datos, pero además que tienen la característica de estar en memoria, en posiciones consecutivas de memoria, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá tengo declarado int a de 3, un array de 3 enteros, o sea, 3 variables. Pero ¿qué pasa? El array me permite acceder a cada una de esas 3 variables, no, o sea, antes que teníamos int a, int b, int c. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que yo acá tengo a de 3, de tipo int, entonces a sub 0, a sub 1, a sub 2. ¿Está bien? Entonces, pero tengo espacio físico para guardar 3 enteros. ¿Y cómo accedo a cada uno de ellos? A través de un subíndice. Bueno, en memoria, el array A, ¿cómo se representa? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que podíamos representar la memoria de la computadora como una grilla, así, donde cada celda era un byte? Habíamos hablado el primer día. Bueno, creo. Y si no, lo hablamos ahora. Supongamos que esta es la memoria de la computadora, esta matriz, esta grilla. Cada celda representa un byte de la memoria RAM. ¿Cuántos bytes tiene? Y bueno, qué sé yo, no sé si tiene una compu con 4 GB, cada giga son 1024 megas, cada mega son 1024K, cada K son 1024 bytes. Bueno, esta grilla es enorme, ¿no? Y eso por 4. Acá puse algunos nada más para poder representar esto. Bueno, si esta es la memoria y yo tengo un array de 3 enteros y hacemos de cuenta que cada entero ocupa 2 bytes, por una cuestión, digamos, de que sea más manejable plantear el ejemplo, ¿me siguen? Si hacemos de cuenta que cada entero ocupa 2 bytes, entonces el array podría representarse así, ¿ven? Ocupa 6 bytes de toda la memoria, porque cada posición del array ocupa 2 bytes, haciendo de cuenta que un entero ocupa 2 bytes, insisto, pero son consecutivas. Es decir, fíjense, este numerito 0, 1, 2, es la dirección de memoria. Entonces, por ejemplo, el array A que declaré acá arriba, por ejemplo, bueno, podría estar ocupando la memoria a partir del byte 13, o del byte cuya dirección de memoria es 13. Entonces, el primero de esos 3 enteros ocupa del 13 al 14. El segundo de esos 2 enteros ocupa del 15 al 16 y el tercero del 17 al 18. ¿Por qué lo ubiqué acá? Bueno, no importa, es aleatorio, qué sé yo, arbitrario si se quiere. Ocupa en cualquier parte de la memoria, no importa. Lo que sí nos interesa acá es entender que son posiciones consecutivas contiguas. ¿Está bien? Bien, y claro, y en la memoria, acá está el 123 que metí acá, en la posición 0, en la posición 1 metí 4, 5, 6, o sea, está acá, y en la posición 2, 7, 8, 9, que está acá, ¿sí? Y por ejemplo, miren, yo acá en este programita que está acá, ¿qué estoy haciendo? Muestro la posición 0, luego coma, luego muestro la posición 1, coma, y luego muestro la posición 2. Bueno, creo que a nadie se le debería estar complicando por esto, ¿sí? Y el array es de 3. Tiene una capacidad física para contener 3 enteros. ¿Por qué enteros? Bueno, porque por int. Si acá dijese char a de 3, tendría una capacidad física para contener ¿cuántos? ¿Qué? 3 caracteres, ¿sí? ¿Y cuánto ocuparía en ese caso? 3 bytes de memoria, porque cada char es 1. Bueno, insisto y vuelvo a hacer hincapié en esto. Aunque cada entero en realidad ocupa 4, hacemos de cuenta que son 2 y entonces tenemos esta representación. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, aunque no me gusta, bueno, no es que no me gusta, sí me gusta. No me gusta tocar este tema acá, ¿sí? Y como les dije el otro día, llegamos a un punto donde todos los temas se empiezan a solapar unos con otros, ¿sí?
Bueno, no nos queda otra que entender un poquito sobre punteros y direcciones de memoria, ¿sí? Porque en realidad el array, así como lo vemos, de un modo relativamente amigable, ¿sí? Esta sintaxis es bastante amigable, si se quiere, ¿sí? El array A, o sea, la variable A, representa en sí mismo la dirección de memoria del primer elemento del array. Ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, mucho no les importa, pero en algún momento les va a empezar a importar, ¿sí? Entonces, es importante tener presente eso, ¿sí? Que el array, el nombre del array, en este caso A, hace referencia también a la dirección de memoria, o sea, en este caso, ¿cuál sería la dirección del primer elemento del array? 13, ¿sí? ¿Dónde empieza el primer elemento del array? Y sabiendo que son contiguos, consecutivos, de ahí en adelante, y por una extensión de, en este caso, 3 por size of int byte, se extiende el array. Bueno, en este caso, 3 por 2, 6, porque estamos haciendo de cuenta que el int son 2. Bueno, muy bien. Con eso en mente, podríamos plantear esto que está acá. ¿Ven? Fíjense, acá tenemos el array int a, bueno, el mismo ejemplo que estaba arriba, ¿no? El mismo ejemplo que estaba arriba. Pero, digamos, este ejemplo que está acá a la derecha es equivalente, es lo mismo. Solo que con una anotación de punteros. Y aparece otra vez el asterisco que ya había aparecido con los archivos. Porque como ya les dije la vez pasada y les vuelvo a decir ahora, y bueno, un poco todo empieza a solaparse, ¿sí? Entonces, esto está, bueno, planteado, si se quiere, de un modo amigable. Esto está planteado de un modo no tan amigable, pero es importante saber. Ustedes van a trabajar así, no se crean. No van a trabajar así. Salvo que sean rebuscados, digamos, pero en general uno trata de trabajar así. Pero esto lo planteo acá y lo explico, y es importante tenerlo presente, porque en cierto momento vamos a tener que tener conocimiento de esto. Entonces, esto y esto es sinónimo. ¿Pero qué significa esto? Bueno, acá estoy declarando el array de 3 enteros del mismo modo que acá, ¿no? Pero fíjense, asterisco A igual a 123. ¿Y acá qué hacía yo? A sub 0 igual a 123. Es lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto que si yo tenía una variable y a esa variable le anteponía, cuando vimos el FRI de Ferrite, y a esa variable le anteponía el operador ampersand, obtenía la dirección de memoria de esa variable, y decíamos que el ampersand era el operador de dirección? Bueno, lo opuesto al operador de dirección es el operador asterisco, que se llama operador de contenido. Esto vamos a ver bien después cuando veamos memoria dinámica, pero tenemos que adelantarnos un poco. Aunque no terminemos de verlo, no importa. Pero por lo menos ya ir empapándonos con esto, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo la variable A, pero dijimos que el array en sí hace referencia al primero de sus elementos, a la dirección de memoria del primero de los elementos del array, ¿sí? Entonces, si es la dirección, el contenido, porque le antepongo el asterisco, el contenido que se aloja en esa dirección, o mejor dicho, al contenido de esa dirección, o mejor dicho, en el casillero, digamos, que está siendo direccionado por esa dirección, quiero meter este valor, este contenido, ¿sí? Ahora, y en la segunda posición, disculpame, y en la segunda posición, ¿cómo hago? Bueno, asterisco A más 1, esto es aritmética de punteros. Es un tema rebuscado y de algún modo avanzado. No me interesa si lo entienden ahora o no, no es importante que lo entiendan ahora. En algún momento lo van a tener que entender. Pero, bueno, lo planteo acá un poco medio bestialmente, por lo menos para que ya vayan tomando conciencia de que esto existe. ¿Y por qué acá no dice A más algo? Bueno, en realidad acá está comentando. Asterisco A es lo mismo que hacer asterisco A más 0. Por eso es aritmética, ¿ven? Aritmética de punteros y direcciones. Y asterisco A más 2, bueno, le meto el siguiente elemento. Y lo mismo para mostrar. Muestro asterisco A, el contenido de A. O sea, y si A es la dirección del primer elemento del array, el contenido de A es lo que está alojado en esa dirección de memoria, ¿sí? Esto es medio a lo bestia. Esto es más de alto nivel, más amigable.
Bueno, nos vamos a manejar en la medida que podamos siempre así. No vamos a ser rebuscados porque sí. Pero van a ver que en determinadas ocasiones estos conocimientos vamos a necesitar tenerlos. Bueno, muy bien. Bueno, más allá de esto que vimos ahí como un balde de agua fría que les tiré, la operatoria sobre arrays es bastante sencilla y ustedes que trabajaron tanto tiempo sobre arrays, no creo que no sobre arrays, no, perdón, sobre cadenas, no creo que les resulte complicada. Miren, por ejemplo, vamos a agrandar un poquito ahí. Entonces, miren, acá tengo un array, en este caso de 10, un array de 10 enteros, ¿sí? Lo recorro con un for i, o sea, esto es el entero sub 0, el sub 1, el sub 2, hasta el 9, ¿no? Entonces, lo recorro, ¿y qué estoy haciendo acá? A la posición, al primer elemento del array, ¿qué le estoy asignando? ¿Qué valor? 10, porque si empieza en 0, 10 menos 0, 10. Al segundo elemento, ¿cuánto le asigno? 9, 8, 7 y así. Eso es lo que estoy haciendo acá. Luego, digamos que cargué el array, pues yo declaro el array, pero el array está vacío. ¿Qué tiene cada uno de los elementos? O sea, acá, a esta altura, yo tengo declarado un array con una capacidad física que me va a permitir contener 10 valores enteros. ¿Cuánto ocuparía en memoria? Sin hacer de cuenta nada. ¿Cuánto ocuparía este array A de 10 enteros? 40 bytes, porque si cada entero son 4 bytes, por 10, 40 bytes. ¿Sí? Bien, tengo 40 bytes de la memoria reservados para mí, pero tengo datos míos metidos en ese array y por ahora no. Entonces acá empiezo a meter datos míos. ¿Y qué? Bueno, primero un 10, luego un 9, porque hice un ejemplito, solo eso. Solo es un ejemplo. Luego, que el array ya tiene datos míos, ¿qué estoy haciendo? Lo recorro otra vez y muestro cada uno de esos datos. Entonces la salida va a ser 10, 9, 8 y así. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si no cargamos todo? O sea, si yo no lo hubiera cargado y solo lo hubiera recorrido así, bueno, ustedes mismos me dicen qué pasa. Datos, cargo 8. Eso lo vamos a ver ahora, justamente ahí donde dice capacidad versus longitud. ¿Sí? Eso vamos a ver. Pero ¿qué hubiera pasado? Me imprime cualquier verdura, porque cuando yo declaro el array, estoy reservando memoria. ¿Y esa memoria qué tiene dentro? ¿Tiene ceros? No, tiene cualquier cosa. Entonces, ¿qué voy a estar viendo? Cualquier cosa. Datos, números voy a estar viendo. Pero son números que a mí, o sea, que son, para mí no tienen ningún significado. Números es basura, es residuo. ¿Sí? Pero lo que me planteas está muy bien. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un array de, bueno, como en este caso, de 10, y solo tengo 8 elementos para meter. Y no quiero confundirme con que los valores en los últimos 2 elementos, que no metí nada, no quiero confundirme con que esos residuos, esa verdura que hay ahí, son datos míos. Quiero tener presente que esos datos no son míos. ¿Por qué? Porque yo, como vos decís, solo metí 8 datos. ¿Entienden? Es decir, yo tengo un array de 10, o de 100, o de lo que sea, no importa, de una capacidad X física. ¿Sí? ¿Implica que yo voy a tener que tener toda esa capacidad colmada, llena y en uso durante todo el tiempo? No. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Bueno, este array se banca hasta tantos elementos, pero los elementos que yo tengo en un determinado momento son tantos. Ahí tenemos el concepto de capacidad y de longitud. ¿Sí? Capacidad es la capacidad física del array. En el caso de recién, el array A era un array de 10 elementos enteros. ¿Sí? Pero la longitud es un concepto lógico. Es bueno, ok, yo tengo un array con una X capacidad física, pero ¿cuántos elementos tengo metidos en el array en un determinado momento? En un momento podré tener más, crecerá la longitud, en un momento eliminaré algunos, tendré menos, decrecerá esa longitud, ¿sí? Pero si crece hasta un máximo de ¿cuánto? Hasta un máximo de la capacidad, porque la capacidad física elementos que yo puedo contener en memoria para un array determinado es de cuánto lo declaré, es la capacidad. ¿Yo puedo meter elementos? Sí, ¿hasta cuánto? Hasta la capacidad física, más no.
¿Puedo eliminar elementos? Sí, hasta 0, hasta que eliminé todo lo que puse. ¿Está bien? Pero más allá de que yo meta elementos en el array o en algún momento los remueva, el array siempre va a ocupar lo mismo. ¿Está bien? O sea, la memoria, los 40 bytes que me planteabas vos, porque un array de 10 enteros, esos 40 bytes van a estar ocupados todo el tiempo durante lo que dure el programa. ¿Sí? Bien. Entonces, la longitud, al ser una cuestión lógica, tenemos que manejarla manualmente. Tenemos que administrarla manualmente. Por ejemplo, miren, yo acá tengo una función agregar. Una función agregar. ¿Qué hace la función agregar? Agrega un elemento al final del array. Recibe un array, que es AR. Bueno, para los ejemplos, vamos a trabajar siempre con arrays de entero, para entender. Pero ustedes ya saben que después hacemos todas las funciones basadas en tipos genéricos, en templates. Porque no voy a hacer una función que solo sirva para enteros. No tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, entonces, pero para entender, sí, trabajamos con enteros. O sea que tengo un array. Fíjense que cuando una función recibe un array, cuando una función recibe como parámetro un array, ¿sí? No se especifica la dimensión del array. No importa la dimensión del array. Porque en definitiva, ¿qué era el array? Dijimos hace un rato. La dirección del primero de sus elementos. Lo que estoy recibiendo es la dirección del primer elemento del array. Y de ahí en adelante, por aritmética de punteros, yo puedo ir moviéndome al segundo, al tercero, al cuarto, ¿sí? Teniendo la dirección, la referencia del primero. Bueno, eso es implementación del lenguaje, no nos interesa. Pero bueno, sí nos interesan dos cosas. Al ser el array una referencia, no tengo que ponerle ampersand, porque el array es en sí mismo. O sea, si esta función quiere meter un elemento en el array, puede meterlo sin recibir el ampersand ahí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el array es en sí mismo la referencia al primero de sus elementos. Ya pasa, por definición, por referencia. Ahí tenemos una diferencia con las variables comunes. ¿Sí? La función no puede modificar una variable salvo que la reciba por referencia. Pero como el array es en sí mismo una referencia, ya lo recibo por referencia automáticamente y no tengo que poner el ampersand. ¿Sí? Eso para empezar. Bueno, luego recibo el elemento que quiero agregar al final del array. Al final del array me refiero a lo siguiente. Al inicio vamos a hacer de cuenta que el array, con una capacidad que no interesa, fíjense que acá la capacidad no aparece en esta función. Se supone que si voy a meter elementos, yo voy a ser lo suficientemente inteligente como para no colmar la capacidad. O sea, no programo prueba de tontos. Si vos tenés un array de 10 y la metés 12, y bueno, sos un tonto. Eso no va a suceder porque el usuario de esta función no es un tonto. Así que la capacidad acá no interesa. ¿Sí? El array, hago de cuenta que está vacío. Hago de cuenta que el array viene vacío. Entonces, el elemento que quiero meter en el array es en la posición sub 0. Pero luego, si me invocan de vuelta la función agregar, el array ya tiene un elemento, ese elemento va a ir a parar a la posición sub 1. Luego, si me invocan de vuelta con el mismo array a la función agregar, el próximo elemento que quiero agregar siempre va a ir desde el primero en el próximo libre, digamos. ¿Y cuál es el próximo libre? Y bueno, lo que indica esta variable, que es la variable len, abreviatura de length, de longitud. ¿Sí? Esta sí viene por referencia. ¿Por qué? Y porque la voy a tener que incrementar. Porque agregué un elemento más en el array. O sea, supongamos que en esta función recibo un array vacío. Len, ¿en cuánto debería venir inicializada? En 0, porque indica la longitud del array. Si el array está... La longitud. ¿Cuántos elementos tengo metidos en el array en este momento? Si el array llega vacío, se espera que len valga 0. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que quiero meter en el array? Entonces, meto, ¿en qué posición? ¿Cuál es el próximo elemento libre que voy a tener en el array? Y el sub 0. El sub 0, pero si metí... Bueno, el sub len, en realidad. Pero si metí un elemento en esa posición, ¿cuántos elementos hay ahora en el array? Bueno, uno más. Si era 0, ahora hay 1. ¿Sí? Entonces, incremento len y retorno. ¿Sí?
Lo que estoy retornando, porque además esta función retorna un int, ¿sí? Lo que retorna esta función es en qué posición quedó agregado el elemento que agregué. Acá hice, bueno, una especie de código compacto que C te permite hacer, Java también, ¿sí? ¿Qué significa esto? Miren, estoy retornando len. ¿Cuánto valía len? Supongamos que venía en 0. ¿Cuánto valía len? 0. Estoy retornando 0. Pero en el vuelo, digamos, yo retorno 0. Pero el toque después queda incrementado en 1. Lo que retorné es 0, pero ya quedó incrementado. ¿Sí? Es como hacer un... Se llama un post. len menos 1 y después len más. Podría haberlo hecho en dos variables. Me guardo el valor de len, incremento len y retorno el valor que guardé. Pero bueno, ya estamos en una altura donde podemos hacer algunas cosas un poco más. ¿Sí? Esto se llama post-incremento. Primero retorno, pero posterior se incrementa. Si hubiera hecho return más len, eso es pre-incremento. Primero incrementa y ya cuando retorna incrementado. Pero no es lo que yo quiero, porque yo lo que quiero acá es retornar el valor donde quedó agregado el elemento en el array. ¿Y en qué posición? Si vino en 0, ¿dónde quedó? En la posición 0. Pero len al toque ya está en 1, porque el próximo elemento, ¿dónde tendría que ir a parar? A 1. Ese es el concepto de longitud. Y acá tenemos el main que prueba lo anterior. Tengo un array de 100. ¿Capacidad cuál es? 100. Y la longitud la manejo a mano, manualmente. O sea, manejar un array implica manejar el array y su longitud. Algo que no me voy a bancar por mucho tiempo. Y para abstraerme del concepto de la longitud y no estar preocupándome por eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Funciones. Y un tab, donde la longitud va a estar, pero yo no la voy a ver. Así que, ya saben, más abajo va a venir un tab AR, ¿sí? Que todo esto lo va a tener oculto. Bueno, entonces, el array A tiene una capacidad de 100, ¿sí? Pero una longitud 0. ¿Por qué? Y porque por el momento no tiene elementos. No metí nada, pero ahora le voy a meter 3 elementos, ¿ven? Los meto con la función agregar. Le paso el array, la longitud, y meto el elemento 1 en el array. Acá van viendo cómo va quedando el array, ¿ven? Luego le meto un 2, el array tiene el 1 y el 2. Luego le meto un 3, el array queda 1, 2, 3. Y la longitud queda en 3. Porque el 1, el 2 y el 3 están ubicados en sub 0, sub 1, sub 2. ¿Qué significa? ¿Por qué el n está en 3? Porque primero hay 3 elementos. Y además ya sabemos que si quisiese meter un elemento más, ¿dónde va a ir a parar? A la posición 3, y el len va a quedar en 4, porque el próximo donde debería ir a parar otro elemento sería en la posición 4, y el len quedaría en 5, bueno, y así. ¿Sí? Bueno, luego recorro el array, y miren, ¿hasta dónde recorro el array? ¿Hasta el 100? No. Hasta el len, porque yo tengo elementos válidos, 3, o sea, len. Todo lo demás, y qué sé yo, es verdura, puede parecer cualquier cosa, pero todo lo demás es verdura. ¿Sí? Elementos concretos y que tienen valor para mí son los que indica len. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Fíjense, a veces, bueno, yo sé qué elementos quiero que tenga un array de antemano. Como en el caso, un array de strings. El array Beatles. Bueno, yo, puedo hardcodear, porque los Beatles son los Beatles, yo conozco los elementos. Entonces lo inicializo así. Esto me lo permite C, también me lo permite Java, ¿sí? String Beatles. No especifico la dimensión y pongo los elementos de los Beatles, los nombres de los Beatles. Y el array se dimensiona automáticamente con 4 elementos. 4 elementos de tipo strings, además. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Ahora, claro, a partir de ahora ya está, no hay mucho más que aprender, solo analizar ciertas operaciones sobre arrays. Y como les decía, este conjunto de operaciones que vamos a empezar a ver son muy, son las mismas que las que hicimos cuando trabajamos sobre cadenas. Porque buscar, por ejemplo, acá vamos a ver si un array contiene o no un elemento. Es lo mismo que ver si una cadena contiene o no un carácter. Es exactamente el mismo algoritmo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la función buscar recibe el array, acá está mal. Miren. No tiene que recibir ampersand ahí, porque solo voy a buscar, no voy a modificar la longitud del array. Ahora lo arreglo. Y el elemento que quiero buscar. ¿Y qué retorna? Retorna la posición donde encontré lo que encontré, ¿sí?
o negativo si lo que busqué no estaba. Y donde encontré, o donde el array contiene al elemento B por primera vez, porque si el array contiene varias ocurrencias del mismo elemento, bueno, yo voy a estar retornando solo la primera. Entonces, a ver, el algoritmo es el mismo que ustedes ya habrán hecho varias veces. R de lo que voy a retornar le asigno -1, ¿sí? Luego, bueno, recorro hasta la longitud, ¿sí? Recorro el array hasta la longitud. ¿Me van siguiendo? Y digo, si en array sub i, acá hay un bug respecto de lo que acabo de decir. Acá hay un bug respecto a lo que acabo de decir. Esto no hace lo que yo acabo de decir, ¿eh? Si en array sub i está lo que yo estoy buscando, que es b, a r le asigno i y retorno r. O sea, si encontré lo que buscaba, retorno el valor de i donde encontré lo que buscaba. Y si no, nunca entré al if, retorno -1. ¿Qué está devolviendo esta función? ¿Hace lo que yo dije que iba a hacer? No, retorna la posición donde está, no. Retorna a la posición donde está lo que busco. ¿Pero hace lo que dije que iba a hacer? No, porque no está buscando el nombre o la cadena que buscabas. Me está buscando un número entero. Bueno, un valor entero. Te está dando la posición, después vos podés buscar. Bueno, yo dije, esta función retorna la posición. Es más, yo dije, esta función retorna la posición de la primera ocurrencia en el array del elemento B. Si es que el array contiene a B. Y si no, retorna... ¿Por qué retorna la última? ¿Por qué retorna la última? Porque va a recorrer todo el array. Porque está recorriendo todo el array. O sea que además acá, bueno, no hace lo que yo quería que haga. Ahí le encontramos un bug. Bueno, después lo arreglo, ¿sí? O lo aclaro por lo menos. ¿Está bien? Bueno, ¿están de acuerdo que esto retorna a la posición de la última ocurrencia? Es decir, si el elemento B aparece una única vez en el array es lo mismo. Pero si el elemento B aparece 3 veces a lo largo del array, me va a estar retornando la posición de la última aparición del elemento B. ¿Por qué? Porque se va a meter acá 3 veces. Y me va a guardar el último valor de i. Se le podría agregar un valor booleano que... Bueno, lo arreglamos de muchas formas, no importa. Lo importante es entender qué está pasando, digamos. ¿Cómo se arregla? Hay 1000 maneras de hacerlo. Bueno, tengo la función buscar. Entonces acá hay un main que prueba eso, miren. Aprovechando que vimos que los arrays se pueden inicializar así, acá tengo un array ya cuyos valores están hardcodeados. ¿Sí? 1, 3, 7, 6, bueno, qué sé yo, no sé. Varios valores le metí. Acá lo comenté para ver en qué posición está cada uno, solo para poder entender el ejemplo. La longitud es 10. Yo no puedo saber cuál es la longitud de un array. Tengo que ir llevándola yo, y como acá digamos... como acá lo hardcodeé, bueno, tuve que contar cuántos metí y el len arranca ya en ese valor. O sea, hay 10 elementos metidos ahí. Bueno, entonces invoco a buscar y lo muestro. Busco en el array A con la longitud len el elemento 6. Bueno, esto va a imprimir 3 en la salida. En realidad ya sabemos que no. Bueno, sí. ¿Por qué va a imprimir 3 en la salida? Porque 6 no se repite. Si no... teníamos un bug. Bueno, tenemos un bug, pero acá no se va a estar manifestando. ¿Por qué? Porque no está repetido el elemento 6 en el array. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo. Busco el elemento 1, me va a estar retornando 0. Busco el elemento 20, me va a estar retornando 9. Busco el elemento 2, que no está, me va a estar retornando -1. ¿Está bien? Muy bien. Arrays multidimensionales. Arrays multidimensionales. Bueno, no sé si alguno de ustedes ya sabe programar, porque cursó, porque viene el técnico, porque es recursante, por lo que sea, habrán oído hablar de las matrices. Una matriz es un array de arrays. El array puede ser un array de enteros, un array de chars, un array de cadenas, de string, ¿sí? Pero que un array no puede ser un array de enteros. Un array de enteros. Sí, ¿por qué no? Entonces, el dibujito sería este. Un array donde cada elemento es un array de enteros, de 3 enteros, ¿ven? El segundo elemento, ¿qué es? Un array de 3 enteros. El tercer elemento, un array de 3 enteros. Entonces, yo quiero meter un elemento acá, tengo que pasar fila y columna. O sea, fila sería la posición del array principal, en este caso 1, y como estoy acá, columna es la columna del array que es parte del elemento. 0, 1, 2. O sea que esta celda es
A, si es que todo esto se llama A, 1, 2, fila 1, columna 2. En general uno de estos no lo dibuja así, sino que lo dibuja así. El verdadero dibujo sería este, pero en la práctica uno lo dibuja así como una matriz. ¿Está bien? Entonces ahí tengo fila 1, columna 2, fila 1, columna 2. Entonces A sub 1, sub 1, 2, igual 10. Entonces metería un 10 ahí, ponele. ¿Está bien? Bastante simple. Pero no puedo tener un array donde cada elemento es un array de enteros. Sí, y bueno, lo que obtenemos es un cubo o varios planos. Una carpetita. ¿Ven? No sé si se entiende el dibujito, creo que sí. Entonces, esta celda, ¿cuál sería? Suponiendo que todo esto se llama A, sería... ¿Quién habla? No, ¿quién tiene que hablar? Ya sé que habla vos, pero ¿quién tiene que hablar? Tengo que hablar yo. ¿Está bien? Entonces, fila, columna, profundidad. Fila 0, columna 1, profundidad 1, 0, 1, 2. Fila 0, columna 1, profundidad 2. ¿Para qué sirve esta estructura? Bueno, hay casos donde sirve, ya veremos cuando hagamos ejercicios. ¿Sí? Por ahora solo la tenemos que tener presente y nada más. ¿Sí? ¿Para qué sirve la estructura de matriz? Bueno, sirve para varias cosas. Por ahora solo quiero que la tengamos presente. Cuando llegue el caso, la matriz, acá cierra la matriz. ¿Se dan cuenta? Hay que tener esto en la cabeza y cuando sea el momento lo sacamos a flote. Bueno, muy bien. Y esto solo lo explico porque lo van a necesitar para uno de los ejercicios que están más abajo, que es la implementación del tag AR, de array. ¿Sí? Yo voy a querer, ya lo vamos a explicar, no sé si ahora, quizá después lo pongamos como un tip aparte, pero lo que voy a querer es encapsular toda la operatoria de arrays, para olvidarme de dos temas. Para olvidarme de dos temas o de dos cuestiones. El tema de la longitud, yo quiero que el array siga, el concepto sí tiene que seguir estando. El concepto no, solo que yo como usuario no quiero estar teniendo que administrar yo esa longitud. Yo le meto elementos al array, la longitud es automática. Le saco elementos, listo, decrece la longitud. No quiero que sea mi problema una vez que lo tenga resuelto como un tab. ¿Me siguen? Me quiero olvidar del tema de la longitud. Primero. Y además, ¿saben de qué me voy a querer olvidar cuando haga ese tab? De que el array tiene una capacidad física estática. Porque el array es una estructura, lo que se llama una estructura. ¿Quién me define? ¿Cómo se llama esta materia? Algoritmos y estructura de datos. ¿Qué es una estructura? Los maté a todos. ¿Cómo? Estamos por terminar la materia, ya falta re poco y no me saben definir qué es una estructura. ¿Qué es una estructura? Una estructura de datos. Bueno. Forma de ordenar varios. ¿De ordenar qué? De ordenar varios tipos de datos. ¿Cuántos datos? Un conjunto. Una estructura es un conjunto de datos. Entonces, ¿el array qué es? Un conjunto de datos. Bueno, el array es una estructura. ¿Sí? La diferencia es, o digamos, donde uno empieza a diferenciar es si la estructura es estática o dinámica. ¿Sí? Es estática cuando yo tengo un conjunto fijo de datos y no varía. El array es estático, por definición. Un array de 10, listo, la capacidad es 10. Más allá de que después meta elementos, le saque, pero siempre va a estar ocupando lo que ocupan 10 elementos, en nuestro ejemplo, 10 elementos de tipo int. Es estático. ¿Sí? Call, ¿se acuerdan del tag call? Sí. Conceptualmente, ¿es estático o es dinámico? Estático. No, es dinámico, porque crecía o decrecía. Era una estructura dinámica. El array es una estructura estática, pero yo voy a querer abstraerme de eso cuando haga un tag más abajo y voy a querer que sea dinámico. Entonces, para eso voy a tener que poder crear arrays dinámicamente, no declararlos con A sub 10, como vimos hasta ahora, sino, no sé, qué sé yo, si quieren, ingrese un valor, lo guardo en n y creo un array de n lugares. Pero para eso hay que crearlo así, miren. De hecho, es lo que estoy haciendo acá. Ingrese la capacidad, leo la capacidad y ven cómo aparece el asterisco.
Hay que conocer un poco de la nomenclatura de punteros. Entonces, A es int asterisco, o sea, un puntero a int, ¿sí? Igual a new, tantos int como capacidad. Bueno, esta es la sintaxis. La cuestión es que acá si ingresó 3, yo creé un array de 3. A partir de acá, A sub 0, A sub 1, como si fuese un array común. Pero algo de la, digamos, de la sintaxis, algo de la nomenclatura de punteros, y vamos a tener que empezar a familiarizarnos porque sí o sí lo vamos a necesitar. ¿Sí? De este modo, creo un array de capacidad física, donde cap es una variable que le asigna un valor y, ¿sí? De otro modo, solo puedo crear arrays estáticos, donde la capacidad está definida de antemano, como decimos al principio, int a de 10, o de 100, o de lo que sea, no importa. ¿Está bien? Pero si yo voy a querer, más adelante, ahora no, lo vamos a dejar para más adelante, voy a querer hacer un tab donde yo encapsulo un array con su longitud y quiero que el usuario pueda agregarle elementos. En algún momento el array va a estar colmado y la capacidad va a estar a tope. Pero yo voy a querer, ¿lo colmaste? Bueno, mira, ¿sabes qué? Toma, estoy el doble de capacidad de la que tenía y seguí agregando todo lo que quieras. ¿Lo colmaste de vuelta? El doble de la capacidad que tenías y seguí agregando. Quiero eso. ¿Está bien? Bueno, para eso vamos a tener que crear arrays dinámicos como se muestra acá. ¿Está bien? Entonces, una vez creado el array, ya no se va a poder modificar su capacidad. ¿Por qué? Porque decía, el array es una estructura estática, pero aún así podríamos dar una idea de que sí se puede modificar su capacidad haciendo el siguiente algoritmo. Entonces miren, creo dinámicamente un nuevo array. Yo ya tengo un array con una capacidad X, de capacidad cap, supongamos, ¿no? Tengo un array cuya capacidad es cap, ¿sí? Creo dinámicamente un array con una capacidad mayor, pongamos 2 por cap, ¿sí? Tengo dos arrays, el viejo y el que acabo de crear. ¿Cómo lo acabo de crear? Y bueno, como está ahí, ¿sí? Bueno, copio uno a uno de los elementos, del viejo al nuevo. Ahora tengo dos arrays, uno, bueno, con una capacidad más grande que el otro, pero con los mismos elementos y la misma cantidad de elementos además, ¿sí? Elimino físicamente el viejo array haciendo delete con el operador delete, AR, ¿sí? Donde AR es el array que quiero eliminar. Bueno, ya les va a tocar hacerlo. Acá está el algoritmo. Bueno, listo, hasta ahí llegamos. ¿Por qué el loop es? ¿Sí? ¿Por qué el loop? No es simplemente i menor que cap, ¿por qué cap por 2? Si el otro tiene solamente hasta cap. Porque encontramos el segundo bug en la documentación. Está bien, ahora hay que arreglar esto. Está mal esto, ¿no? No es. O sea, ¿hasta dónde quiero ir yo? Si el viejo tiene. El viejo array, ¿cuántos tiene? Cap. Tiene cap. Entonces acá me estoy yendo hasta. Estoy copiando la verdura también. De hecho, estoy pisando memoria, ¿no? Esto es un desastre. Esto es menor que cap. Hay que arreglarlo. Ahora lo voy a arreglar. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Y. Bueno, muy bien. Vimos array de enteros, ¿sí? Como ejemplo. Pero ¿qué pasa si. Bueno, vimos array de arrays. La matriz. Array de arrays. El cubo o los planos. ¿Y no ponen un array de estructuras? Y bueno, más vale que sí. Entonces, la estructura persona, DNI, nombre y un array de 4 personas con capacidad física para contener 4 personas. Y lo tendríamos que ver así, miren. Una tabla. 4 filas, de 0 a 3, porque el array es de 4, y 2 columnas. O sea que este de acá, ¿quién sería? Si el array se llama AR, y yo quiero meter un nombre ahí, ¿cómo tendría que hacer? AR, sub 1, punto, nombre. Bueno, pues sí, punto DNI o punto nombre. Depende de qué columna quiera. AR es todo esto, sub 1 ya es solo esto. ¿Y eso qué es? Es una persona, punto, el campo al que quiera acceder. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y, obviamente, como ya sabemos que hicimos con archivos, hicimos con cadenas, hicimos con todo, una API para realizar operaciones sobre arrays. ¿Está bien? La vamos a explicar muy rápido.
Las funciones son templates, porque yo no quiero, digamos, no voy a trabajar sobre arrays de entero, voy a trabajar sobre arrays de tipo T, de cadena, no importa, de lo que sea T, ¿sí? La función add agrega un elemento al final del array. Es la misma función agregar que hicimos al principio, solo que genérica, ¿está bien? Exactamente la misma función. Y acá hay un ejemplito de cómo la quiero usar, bueno, ¿está bien? Solo que acá tengo que especificar quién es T. Bueno, esto ya lo saben de memoria. La función insert inserta un elemento en el array. Yo le paso el array, le paso la longitud, le paso el elemento que quiero insertar y en qué posición. Y se supone que el array tiene una longitud que llega por lo menos hasta P. No voy a tener un array con 3 elementos y quiero insertar en la posición 25. Si pasa eso, bueno, ¿el usuario qué es? Un tonto. Y como no trabajo para tontos, entonces, bueno, eso es lo que hace, inserta. Si el array tiene 5 elementos metidos, yo quiero insertar en la posición 2 a B, B va a pasar a ocupar la posición 2. El que estaba en la posición 2 tiene que pasar a la posición 3. Y el que estaba en la posición 3 pasa a la posición 4 y el que estaba en la última, que era la 4, pasa a la posición 5 y por supuesto se tiene que incrementar len, por eso lo recibe por referencia. ¿Sí? Porque ahora hay uno más, lo inserté, no lo metí al final, pero tengo un elemento más en el array. Un ejemplo, la función inversa, remove. Remuevo un elemento del array, el array siempre sigue teniendo su misma capacidad física, pero la longitud va a decrecer, por eso recibo, ¿está bien? Len por referencia y recibo la posición de donde quiero eliminar el elemento. Si el array tiene 5 elementos, yo quiero eliminar al que está en la posición 3, ¿sí? Entonces el que estaba en la posición 4 pasa a la posición 3, el que está en la posición, bueno, 5 pasa a la posición 4 y decremento la longitud del array. ¿Sí? Todas funciones que tienen que hacer ustedes. Un ejemplo. Find. Bueno, ya lo saben porque es exactamente lo mismo que hicimos con el tag call. Un template en 2 tipos. ¿Por qué? Porque el array puede ser de tipo T, pero yo voy a buscar por un tipo K. Un array de personas busco por DNI. T es persona, DNI es int. Recibo el array, pero ¿qué no estoy recibiendo acá? Y acá empieza una de las diferencias más importantes con todo lo que hacíamos del tag call. ¿Qué no estoy recibiendo en esta función? El from string. Y no lo voy a necesitar más, porque ahora nativamente el array es de tipo T. Antes la colección la implementabas en una cadena, y la conversión del tipo a string y de string al tipo de dato la hacíamos nosotros, el from string y el toString, ¿se acuerdan? Pero ahora el array es nativamente del tipo con el que yo quiero trabajar. Con lo cual, esa función, el from string y toString, me olvido. No las necesito más. Lo cual no es poca cosa. ¿Sí? Le dije, vamos a trabajar con herramientas mejores, que nos van a facilitar la tarea de programar. Bueno, el string ya es un gran avance respecto de el tag call. ¿Está bien? Entonces, y si recibo la función cmptk, porque bueno, en algún momento en la búsqueda del elemento, yo voy a tener que poder comparar un DNI con una persona. Y la función que dice, esta es la persona, pero de esta persona solo me interesa comparar el campo DNI con este numerito entero que es el DNI. Por eso es MPTK, un T con un K. Una persona con un DNI, pongamos. ¿Sí? Eso no cambia. Pero sí, lo que pasa es que desaparece el from string y el toString. Bueno, un ejemplo. Insertar ordenado, ¿sí? Bueno, inserta un elemento pero ordenado en el array. Vamos directo al ejemplo. Miren, ordered insert, ¿está bien? Insertar ordenado. Le paso el array, le paso la longitud, que de hecho arranca siempre en 0 la longitud, porque el que después la empieza a administrar son las funciones. La longitud, le paso el valor 3, que es lo que quiero insertar, y una función que compara enteros porque el array es de enteros, ¿no? Acá hay otro bug, se llaman 4 bugs. De 0 no, de 10 o de lo que sea, pero no puede estar de 0 ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, CMP, bueno, entonces, inserta, ¿dónde lo inserta? El 3. Y bueno, si el array está vacío, lo inserta en el primer lugar. Está ordenado. Un array con 0 elementos, o mejor dicho, un array
con un elemento siempre está ordenado. ¿Sí? Pero después quiero meter el 2. ¿Está bien? Entonces, yo invoco la función insertor ordenado y lo mete adelante del 3. Como que lo inserta. ¿Por qué lo metió adelante del 3? ¿Y quién determina si yo lo quería ordenado de mayor a menor o de menor a mayor? Y la función. ¿Qué función? Ordenar. No. CMP-int, que está acá hecha en una sola línea, que retorna A menos B. Entonces es un orden ascendente. Si hubiera retornado B menos A, el ordenamiento hubiera sido al revés. ¿Sí? Luego meto un 1 y lo mete acá. O sea, bueno, en definitiva el array quedó 1, 2, 3. Pero porque lo fue ordenando a medida que lo fue insertando, ¿sí? En función de lo que determina esta función que hice ahí. Finalmente, la función sort, que ordena el array. El algoritmo de ordenamiento, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Hay múltiples, de hecho, esto es un tema de estudio, algoritmos de ordenamiento de arrays, ¿sí? Acá yo voy a explicar solo uno. No, voy a explicar dos, ¿sí? Pero uno, o sea, vamos a explicar el más simple, el más sencillo, que se llama bubble sort, que es el ordenamiento de la burbuja. Lo vamos a ver, bueno, en la próxima clase es muy simple. Pero después en los ejercicios van a ver que está el heap sort. Es un quilombo, pero justamente es un ejercicio. Es un ejercicio. Por eso les dije, yo acá quiero que metan mucha mano de programación. ¿Está bien? Bueno, después vamos a explicar el heap sort. La cuestión es que lo que hace es ordenar un array. ¿Sí? Todas esas funciones las tienen que hacer ustedes. Muy bien. Repasamos un poquito los ejercicios y por hoy ya está. Muy bien. Un tab array tienen que hacer, ¿sí? La implementación la hacen ustedes. Las funciones del tab están acá, ¿sí? arcreate, aradd, bueno, obviamente todas estas funciones se implementan con la API de templates que vimos recién. O sea que el problema de estas funciones es invocar a una de las que ya hicieron. O debería ser eso por lo menos, ¿no? Arc-insert, arc-remove, todo lo mismo. Find, order insert y sort. ¿Sí? Bueno, un tab map, llegado el momento explicaremos bien qué es un map, ¿sí? Lo mismo. Tiene una serie de funciones, map create, map put, map get. Después lo vamos a estudiar más en detalle, no es el momento ahora, ¿sí? Map contains, remove, bueno, en fin. Hasnext, bueno, varias funciones que las tienen que programar todos ustedes. Y una serie de ejercicios adicionales, ¿sí? Pero con esos tab, ar, map y algunos que vamos a ver cuando veamos estructuras dinámicas, ya vamos a poder empezar a resolver ejercicios, problemas integrales, integradores, ¿sí? Como hicimos en su momento con call, ahora vamos a tener herramientas más fuertes para resolver esos mismos problemas. Bueno, un tag bignum, ¿sí? Que bueno, me permite, un bignum representa un número entero muy grande, por ejemplo de 50 dígitos, si quieren. Y este tag, no sé si lo hicimos un ejercicio así con cadenas, creo que lo hicimos. Bueno, sería lo mismo, pero en vez de implementar el número en una cadena, ¿sí? Implementarlo en un array, en un bignum. Entonces tenemos operaciones para sumar, para restar, bueno, en fin. ¿Está bien? Ahí hay un tip que les va a ayudar. Muy bien. Un tab matriz para multiplicar, para sumar y sobre todo para multiplicar matrices. ¿Está bien? Entonces recibo una matriz, recibo otra matriz, compatibles para la multiplicación. Tienen que coincidir las columnas con las filas, bueno, ya saben, ¿no? Compatibles para la multiplicación porque no programo prueba de tontos, o sea, se acepta que son compatibles, y retorna una matriz que es el resultado a ver el producto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Heap sort, radix sort, bueno, lo vamos a explicar después acá en este QR. ¿Está bien? Son métodos mucho más complejos de ordenamiento, también mucho más eficientes, pero como ejercicio de programación están buenísimos los dos. ¿Sí? Un ejercicio de encriptación, bueno, lo leen acá, es otro ejercicio, bueno, y creo que hasta ahí llegamos. ¿Está bien? O sea que tienen para programar hasta que se le gasten los dedos.
Bueno, muy bien, chicos. Listo por hoy. Mira cómo rajan, disparan, ¿eh?